Muy bien. Pues me gustaría que buscáramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a hablar, más o menos Yolanda ya lo ha ido anticipando, vamos a hablar de que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es la palabra que utiliza el apóstol. Podemos decir también aflicciones, podemos decir sufrimiento. Y bueno, ese es el título que yo le he puesto, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aunque, como veremos, pues no siempre de la manera que a lo mejor uno quisiera, no necesariamente, ¿no? Y vamos a leer ese texto. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Bueno, me imagino que al menos yo he compartido esto alguna otra vez. Pero bueno, lo he vuelto a escribir de nuevo. Esta carta es una carta que, en casos de estar sufriendo algo, va bien leerla. Porque el apóstol Pablo, si la leéis, veréis que pues es la carta en la que más expresa las diferentes situaciones por las que él ha pasado y que le han hecho sufrir. Muchas situaciones. De hecho, por ejemplo, en el capítulo 11, yo creo que este texto también es conocido, en el capítulo 11 de esta segunda carta, si queréis podéis tener el texto abierto, porque vamos a leer algunas cosas de la carta. Él hablando en defensa de su ministerio, porque un poco hay una motivación ahí en esta carta, entre otras cosas, de defender su ministerio. Parece que algunos lo han cuestionado y entonces él está explicando, ¿no?, en qué ha consistido su ministerio, pero hace una lista. En el 11:23 dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Todo eso es lo que él ha estado viviendo, ¿eh? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿no? No veas qué lista, podríamos decir, del pobre apóstol Pablo. ¿Quién quiere ser apóstol? ¿Quién quiere ser misionero? Que levante la mano. Si esto fuera, ella misma levanta la mano, muy bien. Si esto fuera lo que te espera, ¿no? También en el capítulo 6, versículo 4, no lo vamos a leer. Así que es así, he puesto solo un ejemplo, es un ejemplo de la lista de situaciones en las que Pablo ha tenido que vivir y cómo ha tenido que sufrir, ¿no? Pero esta carta también no solo nos habla del sufrimiento que uno puede experimentar como cristiano o como humano, sencillamente, sino que también habla de la esperanza en el sufrimiento. Y de hecho hay otra lista que la matiza el mismo apóstol en el capítulo 4, si lo tenéis lo podéis leer, capítulo 4, hay 2 versículos, el 7 y el 8, que dicen así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y ahora es donde viene el matiz, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, muy bien, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos, ¿no? Entonces aquí esta lista, un poco más corta, hay este matiz, ¿no? Sí que es verdad que hay tribulación, apuros, persecución y que nos pueden derribar, pero Pablo está diciendo, pero no estamos angustiados, desesperados, desamparados, abandonados o destruidos, ¿no? Así que en esta carta encontramos ambas verdades, ambas realidades. Tan real es el sufrimiento como tan real es el consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Las dos verdades están ahí. Y de hecho nos sorprende cómo empieza la carta. Porque la carta empieza, como hemos leído, con una exclamación muy contundente de alabanza. ¿Os habéis dado cuenta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él ha escrito esa carta, él dice, bueno, ahora os voy a explicar lo mal que lo he pasado en mi ministerio, todas las perrerías que me han hecho y cómo he sufrido por aquí y por allá, pero quiero dejar una cosa clara antes de empezar, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos consuela, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? Y es interesante que en una carta donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, el apóstol haya encontrado el consuelo necesario, la enseñanza necesaria en su experiencia que le lleva a empezar de esta manera, ¿no? No sé cuántos de nosotros empezaríamos así de esta manera o cuántos de nosotros, estando en sufrimiento o pasándolo mal, somos capaces de ver también a Dios en medio del dolor y poder alabarle por ello, que es lo que hace el apóstol. Yo me he organizado lo que quiero compartir con 3 preguntas. Una es ¿por qué Dios nos consuela? Otra es ¿cómo nos consuela? Y otra es ¿para qué nos consuela? En primer lugar, el por qué nos consuela está en este versículo 3 que hemos leído, cuando dice, bendito sea, este versículo es bueno memorizarlo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo que viene es la explicación, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué nos consuela Dios? Porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es una frase que le define a Dios. O sea, Dios consuela porque Él es así. No puede no consolar. Como antes han dicho, Dios ama porque ese amor está en su esencia, Él no puede no amar. Por lo tanto, Él es Padre de misericordia, Él ve nuestra miseria, Él se compadece, como vimos no hace tanto, se compadece y el siguiente paso es el consuelo. Ahí arranca, ¿no? El ver la situación, el tener compasión y el finalmente consolar. Es como un camino lógico, ¿no? Y de hecho, cuando dice es el Dios de toda consolación, a mí me venía a la mente que todo Dios, perdón, borra eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que quería decir, el Dios trino, completamente, en el ser de Dios, las 3 personas de la Trinidad son expertos en consolar. Fijaos aquí, vemos al Padre, es el versículo que hemos leído, vemos el Padre, Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, pero luego el apóstol en el versículo 5 dice que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Está hablando de la consolación del Padre, pero también del consuelo de Cristo. Y fijaos que este texto define un poco la esencia de esta carta. Está diciendo de la manera que abundan, que la vida es así, ¿no? Vivimos en el país de las maravillas. De la manera que abundan en nosotros las dificultades, las aflicciones de Cristo, también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que veis al Padre, al Hijo, a Cristo, y Cristo, ¿os acordáis de ese texto?
en Juan 14, cuando Él se está despidiendo de sus discípulos, cuando Él está diciéndoles que se va, que va a preparar un lugar. Entonces Él, pues imagínate los discípulos, ¿no? ¿Quién había sido, digamos, fuente de consuelo para ellos? Pues Cristo, ¿no? Habían caminado con Él, habían estado 3 años con Él, si había algún apuro, como en las tormentas aquellas, Señor, que nos ahogamos, y ¡pum!, viene Jesús y lo soluciona, ¿no? Claro, ellos están angustiados con esta noticia de que Él se va. Están angustiados, pero dice Juan 14, 15, me parece que esto es muy importante de cara a entender la manera en la que Dios consuela. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Claro, dice, yo rogaré al Padre, ahí vemos a la Trinidad implicada en esto, ¿no? Yo rogaré al Padre, y Él enviará otro que os consuele. ¿Por qué dice otro? Porque Él es el que se va, y el que estaba consolándoles. Ahí vemos toda la Trinidad implicada en esta función del consuelo, ¿no? Os enviaré otro que os consuele, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, seguimos la lectura, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los discípulos de Jesús, le conocéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mora con vosotros y estará en vosotros. Y a continuación dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿no? Está hablando de la persona del Espíritu Santo. Aquí se intuye, ¿verdad? Algo de eso también se ha dicho esta mañana. Se intuye que el consuelo de Dios tiene que ver con la realidad de su presencia en nosotros. Y la figura del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda esto, su presencia en nosotros, su compañía. Más adelante, si seguimos en el capítulo 14 de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en esa función de consuelo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que intuimos aquí también, vemos que ese consuelo de Dios no solo tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida, sino con lo que Dios nos quiere enseñar, con las enseñanzas de Dios, del Espíritu Santo por medio de su palabra. De hecho, el Espíritu Santo, ¿sabéis su nombre en griego? ¿Alguien lo sabe? Eso. Paracletos, ¿no? El que está al lado de. También se puede utilizar, se puede traducir por abogado, por intercesor. Es el Espíritu Santo el que está al lado de nosotros, ¿no? Y de hecho hay otro pasaje en Romanos 8, cuando ya el sufrimiento es total y desesperado, de tal manera que no sabemos ni siquiera cómo orar. ¿Os acordáis de este pasaje? Dice que de igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos en debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos ni siquiera orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? O sea, ¿veis, no? Aquí las 3 maneras en las que el Espíritu Santo nos está trayendo consuelo, por su presencia en nosotros, por su enseñanza y porque Él intercede. Ya cuando estamos fatal, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Por lo tanto, Dios es el Dios de toda consolación. Claro, ¿a dónde nos lleva reflexionar sobre esta verdad en esta carta? ¿A dónde te lleva a ti reflexionar? ¿A dónde me lleva a mí reflexionar en esta carta? Bueno, en esta mañana, pues, si lo estamos meditando y lo estamos escuchando, y este es el primer punto, nos tendría que llevar a creerlo, por ejemplo. A creer que es verdad que Dios nos consuela, porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A creer en lo que dice la palabra, a creer lo que Dios dice, lo que nos está diciendo esta mañana, y si no eres capaz de creerlo porque quizás estás en una fase aguda de sufrimiento,
pues como vimos con Habacuc, por lo menos a discutir de verdad con él sobre ese asunto, ¿no? Si creemos lo que dice la palabra y nos está entrando una duda, que a veces tenemos dudas sobre si Dios es verdad que nos consuela o no, porque estamos sufriendo, por lo menos podemos discutir con Él. Si entendemos esto, vamos a buscar a Dios en el dolor, porque Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos a buscarle a Él, vamos a buscarle en oración, vamos a clamar, vamos a confiar en Él, vamos a saber esperar en Él, vamos a esperar confiando en lo que Él hará. ¿Por qué? Porque en su esencia Dios es el Dios que nos puede consolar, ¿no? Si tenemos que buscar a alguien para ser consolados en un momento de dificultad, de sufrimiento en nuestras vidas, en primer lugar, ¿a quién es? A Dios, claro. A lo mejor no es lo primero que hacemos, yo lo digo por mí a veces, ¿no? Pero es que ante esa definición del Dios de toda consolación es una tontería no hacerlo. Porque es como ir a preguntarle a tu vecino de 14 años sobre una enfermedad grave que tienes, cuando puedes ir al médico especialista, ¿no? ¿A dónde tienes que ir? ¿Al especialista o a tu vecino? Vale. Bueno, es una comparación tonta, pero para entendernos, ¿no? O sea, nosotros frente al sufrimiento somos expertos en hacer un montón de cosas, en buscar refugio, en buscar consuelo de muchas maneras, muy diversas. Algunas pues no son malas, no tienen por qué serlo, otras son muy malas, otras son fatales, son definitivas. Pero lo que nos queda claro, nos tendría que quedar claro, es que es en Dios. Es en Dios en quien nosotros debemos refugiarnos, buscar nuestro consuelo, porque Él es el experto, Él es el especialista. El ser humano, y a veces los creyentes también, como decía, nos consolamos de otras maneras que no resuelven la profundidad de nuestro sufrimiento, ¿no? Como digo, no es que sean cosas malas. Ayer una hermana nos decía que cuando ella sufre se va a la playa. Pues no es malo ir a la playa, ¿no? Pero a veces decía, incluso en la playa, que te relajas, ¿no? Las olas del mar, ¿sabes? La playa le inspiraba pues la grandeza de Dios en el mar y, ¿no?, lo grande que es. Entonces, al final, de alguna manera, lo de ir a la playa igual fue un ataque para estar tranquilo, pero al final ve a Dios en medio de eso, ¿no? Habrá quien vea una peli cuando está sufriendo, no sé, quién le gusta ver una peli cuando está sufriendo, como es para distraernos, ¿no? Nosotros somos así, los seres humanos, hacemos muchas cosas cuando lo estamos pasando mal, que no es que resuelvan el tema, pero bueno, nos relajan un poco, nos ayudan. Allí en La Vanguardia, la hija de Sánchez Dragó, sabéis que ha fallecido hace poco, Sánchez Dragó, decía en La Vanguardia, con mi padre muerto, la literatura es el único consuelo. Ella decía esto. Bueno, uno se refugiará en el trabajo, otro en los amigos, otro buscará un novio desesperado, una novia. Puede haber un montón de cosas que incluso, pues a veces, sencillamente evitar el sufrimiento, ¿no? Pero también hay cosas malas que podemos hacer cuando estamos pasándolo mal. El ser humano es capaz de meterse en líos, en tomar decisiones equivocadas cuando lo está pasando mal, pues cuando se recurre al alcohol, por ejemplo, o cuando se recurre al sexo compulsivo, cuando se recurre a cosas que no te van a ayudar para nada, pero que se han convertido para muchas personas en un refugio, en una manera de consolarse cuando está sufriendo, ¿no? Y como decía, por desgracia, y en nuestra sociedad se habla mucho del suicidio, ¿no? O sea, para dejar de sufrir, me suicido. Ya sé que esto es un tema complicado, lo del suicidio, y que bueno, pueden haber causas diferentes, pero ¿cuántas personas se habrán quitado la vida porque no soportan sufrir? Me quito la vida, ¿no? Ha salido en televisión los chicos que han sufrido bullying, estas chicas que se han tirado,
No sabemos lo que pasó en su cabeza, pero no soportas el dolor y te suicidas. Y claro, eso es una tragedia que no soluciona nada, que va a hacer sufrir para toda la vida a otros. Cuando ha de quedarnos claro, al menos nuestro mensaje esta mañana, es que es Dios, es en Él en quien podemos tener toda la consolación que necesitamos, ¿no? Si Pablo fue capaz de decir la verdad sobre su sufrimiento en esta carta y decir que a pesar de todo no está angustiado, desamparado, desesperado, destruido, es porque pudo experimentar él la realidad de que Dios es el Dios de toda consolación. Él lo experimentó. De la misma manera que experimentó el dolor, experimentó eso. Y por eso puede decir, bendito sea Dios. Ahora, si vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo nos consuela Dios? Ahí me gustaría apuntar en primer lugar, como segundo punto de esta predicación, pues a algo que es una actitud necesaria para poder ser consolado. No está en el texto que hemos leído, pero está un poquito más adelante. Porque en una de esas historias que Pablo cuenta, muy duras, durísimas, de su experiencia, cuando él está viajando de Troas a Macedonia, dice el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, versículo 5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, en ese viaje, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. En el capítulo 2 dice, cuando llegó a Troas, ningún reposo tuvo su espíritu. Aquí dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. No sé, que da pena leer esta carta, ¿eh? Pobre Pablo. En todo fuimos atribulados. Por fuera, conflictos. Y de dentro, temores. ¿No? ¿Y qué sigue? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero quería parar en esta frase, que no está, como digo, en el texto que hemos leído al principio, ahí solo dice que nos consuela y ya está. Pero aquí dice que Dios consuela a los humildes, ¿no? Igual alguna vez lo he comentado esto, pero en la experiencia que tengo yo y que igual vosotros también compartís alguna vez, en la experiencia te das cuenta de que es verdad, que si no hay una actitud de humildad en relación a Dios, ni la presencia de Dios, ni la enseñanza de Dios, ni la intercesión del Espíritu Santo nos consuelan. Cuando estamos en un permanente orgullo o queja en cuanto a Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿os acordáis, no? Permanente queja, ¿no? De que sufro, ahora luego esto, luego lo otro, ¿y por qué Dios? Y cuando estamos en permanente queja, no es humildad, no vamos a ser consolados por Dios. Se requiere de nosotros una actitud de humildad. Entonces sí que valoraremos la presencia de Dios. Sí que agradeceremos su compañía cuando lo estamos pasando mal. Seremos conscientes de su compañía. Si nos enseña algo, si hay un texto en la palabra que te dice, lo vas a escuchar con una actitud que escucha de verdad y que por lo tanto esa enseñanza entra. Pero si uno está repeliendo continuamente, si uno está en queja total, pues no va a escuchar eso. Se requiere humildad y el ser humano es muy soberbio. El ser humano es muy y a veces por razones, ¿no? Porque si estás sufriendo, pues te entra la queja contra Dios, ¿no? Y yo ya sé que hay una línea ahí un poco fina, ¿no? Entre la queja permitida y la queja no permitida, la queja que viene incluso de la humildad y la queja que es orgullo. Aunque hay una línea fina, pero lo que está claro es que tenemos que tener humildad con Dios, porque Él es Dios y nosotros no. Hay un ejemplo aquí en esta misma carta de esto que estoy diciendo. ¿Os acordáis en esta carta, 2 Corintios 12, ¿sabéis de qué habla? ¿No? El aguijón.
el aguijón en la carne. Entonces, Pablo está hablando de que tiene un aguijón en la carne, no se sabe lo que es, pero que le hace sufrir. Es un aguijón, dicen que es una enfermedad, que no sabemos. Le hace sufrir. Y dice el versículo 8 del capítulo 12, respecto a lo cual, a este aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces se lo he rogado. No sé si es que ese es el número que hay que utilizar en la oración. Yo creo que cuando sufrimos pedimos más, ¿no? Pero bueno, él 3 veces había rogado a Dios que le quite ese dolor, ese motivo de sufrir. Y el Señor le ha dicho, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. No sé en qué tono se lo dijo, pero bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, añade él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Os dais cuenta de o sea, si a ti tú le pides al Señor que te quite un sufrimiento que estás teniendo y Él te dice, bástate mi gracia, ¿tú qué le contestas? Si eres Pablo, ¿qué podías haber contestado? Señor, léete el capítulo 11. El capítulo 11, azotes, peligros, no sé qué. Otra cosa más, ¿no me puedes contestar y suavizar un poquito la cosa o quitarme esto? No, el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. ¿Y entonces qué dice Pablo? Pues de buena gana, o sea, esto es increíble, ¿no? O sea, es una humildad total. Claro, por lo tanto, yo de buena gana, ¿se entiende qué dice? De buena gana, me gloriaré en mis debilidades, porque de esa manera reposa sobre mí el poder de Cristo. Claro, esto es otra categoría espiritual, ¿no? No sé si yo llego ahí, o vosotros, pero claro, está aceptando completamente lo que el Dios le está diciendo, aunque lo que Dios le está diciendo es que va a seguir sufriendo. Vas a seguir sufriendo, pero bástate mi gracia, porque en esa debilidad tuya mi poder se va a perfeccionar. Es decir, mi poder va a actuar en ti, mi poder va a hacer lo que tiene que hacer. La obra del Espíritu Santo, como dice el capítulo 2, que de gloria en gloria nos transforma en la imagen de Cristo. Eso es lo que hace Dios utilizando la debilidad nuestra. Cuando estamos fuertes, Dios no puede hacer. Cuando estamos débiles, entonces Dios sí puede hacer. Esto es lo que... Y Pablo lo acepta tal cual. Yo me hubiera quejado. Pues no estoy de acuerdo contigo, Dios. ¿Por qué tengo que estar sufriendo más cuando ya tengo una lista muy larga de cosas y me han partido la cara y me han azotado? La humildad en relación con Dios es muy importante. La palabra de Dios le consoló a Pablo aunque no le quitó el sufrimiento. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque él tenía esa actitud. Parece un poco chulito decirlo él, ¿no? Porque él dice, él consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes nos consuela a nosotros, parece que esté diciendo yo soy humilde, ¿no? Pero es verdad. Si no hay humildad en nosotros, no vamos a apreciar ni la presencia de Dios, ni la enseñanza de Dios, ni la manera en la que Dios está haciendo lo que Él quiere hacer en medio del sufrimiento. Ahora, en esta pregunta de cómo nos consuela, nuestro texto no nos lo dice, porque el texto que hemos leído solo dice que, ¿cómo dice? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y sigue para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Más o menos va por ahí, ¿no? Pero no dice cómo. Bueno, algunas cosas ya estamos diciendo, porque ya estamos diciendo, ¿no? Pero hay unos ejemplos aquí, de hecho hay un ejemplo en este mismo capítulo 1, en los que Pablo explica lo que le pasó, Pablo explica una situación de dolor, de sufrimiento, de pasarlo mal y lo que Dios hizo. Entonces, ¿no? Si nos fijamos, ahora no podemos leer toda la carta, claro. Bueno, no sé si queréis que leamos toda la carta. Podemos seguir hasta las 5. Bueno,
pero no lo vamos a hacer. Pero por lo menos 3 ejemplos, si me da tiempo, me gustaría mencionar, ¿no? Porque son diferentes, además. Son ejemplos de sufrimiento diferente. Porque en la vida hay muchos tipos de sufrimiento. Hay sufrimiento por ser cristiano y ser fiel, pero también hay sufrimiento por pertenecer a una iglesia en la relación unos con otros. Y hay sufrimientos inespecíficos, como el aguijón en la carne. Dice el versículo 8. ¿Estáis en la Biblia? Es bueno ir leyendo, ¿eh? Bueno, claro, lo tenéis en la pantalla. Sí, estamos en esto más cómodo. Pero bueno, si lo puedes leer es mejor, porque aquí, ¿eh? 1 Corintios 8. 1:8, perdón. 2 Corintios 1:8, perdón. Dice, porque hermanos, hablando de todo esto, de la consolación y las tribulaciones, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Tampoco la explica, pero dicen que debe de ser aquella situación en Éfeso cuando lo de los plateros. ¿Suena? Que se armó un barullo porque empezaron a fabricar menos templecitos de esos de plata de la diosa Diana y se enfadaron mucho, se formó un tumulto, fueron a por ellos, los querían matar, dicen los comentaristas que va por ahí, porque allí tuvieron que esconder a Pablo. Pablo quería salir a dar la cara, pero se lo llevaron a escondidas. Puede que sea esto, ¿no? Dice, allí, en esa situación, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué fuerte, ¿no es esto? O sea, lo dimos todo por perdido ya, nos veíamos ya muertos. Y además, como lo expresa, abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. No sé si tú has estado alguna vez ahí al límite, ¿no? Probablemente algunos de nosotros alguna vez habremos estado así en el límite. De tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero en esa situación, y esta carta es muy típico, ¿cómo empieza el versículo 9? Con ánimo, decirlo con ánimo. Tenéis que decir fuerte el pero, porque el pero en esta carta es muy importante. Pero yo perdí toda esperanza de conservar la vida, pero puedo explicar, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros, los corintios, a favor nuestro con la oración. ¿Cómo vemos aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Cómo es ese consuelo de Dios aquí en esta historia de estar al límite? Bueno, no sé si es el consuelo de Dios. Él dice que sí, porque dice, Dios nos libra, Él nos libró. Dios nos libró de la muerte, lo dice Él, porque no murió. Hubo peligro de muerte, pero no murió, con lo cual le quedó claro en esa experiencia que Dios tiene la última palabra, que además Él lo dice, Dios que resucita a los muertos es el que nos libró. Vio el poder de Dios obrando. De manera que en el sufrimiento, incluso extremo, es posible que veamos el poder de Dios obrando de forma sobrenatural, como cuando se resucita un muerto, que resucitar a un muerto no creo que sea fácil. Solo lo puede hacer Dios, ¿no? Pero también Él se autoconsuela. ¿Te das cuenta de que nosotros podemos aprender esa enseñanza que nos sirve de consuelo? Pero además podemos autoconsolarnos aplicando eso en esa situación. Me explico. Él dice que esa situación en la que estuvo sirvió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. O sea que aprendieron eso, él y los que estuvieran allí. Aprendieron a confiar en Dios. Gracias al sufrimiento,
extremo, no tuvieron más remedio que aprender a confiar en Dios. Porque cuando no te queda nada, ¿dónde te agarras, no? A Dios. Ellos aprendieron a confiar en Dios. Y claro, ¿qué está haciendo Pablo al explicarlo así? Está haciendo este ejercicio que hace en toda la carta. Es verdad que sufrimos, pero es verdad que Dios está. Hay un pero, pero Dios no permitió que muriéramos. Dios es poderoso. Dios nos hizo aprender una lección que es vital para la vida cristiana y es vital para el ejercicio del ministerio de cualquiera de nosotros. Confiar en Él. No lo hacemos siempre. Por eso Pablo dice, es tan importante que aprendí esta lección, ¿no? Y luego hay otra cosa que menciona, que es muy interesante también y que está en esta carta se repite. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración. Cooperando. ¿Esto tiene que ver con el consuelo de Dios? Sí, pero se repite en la carta que Dios nos consuela, Él, pero también utiliza a los hermanos en la fe, en la iglesia. Los hermanos. De hecho, en el sufrimiento no debería haber ningún hermano solo. Como mínimo, como dice Pablo, cooperando vosotros a favor nuestro con la oración. Ya cuando están orando por ti, Dios está utilizando eso para el consuelo que tú necesitas, ¿no? Cuando estamos orando unos por otros. De hecho, esto lo dice en el texto que sí que estábamos en ello, aunque no lo hemos leído completo. El versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora no está hablando del Dios que nos consuela por medio de su presencia, la enseñanza, su intercesión. Ahora está hablando de que los hermanos, esperaba Pablo que los corintios fueran, ¿qué palabra usa más bonita? Sí, bonita. Compañeros, somos compañeros en la tribulación y compañeros en la consolación. Así debería de ser. Igual no siempre lo hacemos bien, pero esto es una cosa que podemos aprender a hacer, que seguro que hacemos a veces, mejor o peor. Las oraciones de los unos a los otros, el esperar en que esa oración tiene poder, porque Pablo lo dice, para que por esas oraciones sean dadas gracias, porque Dios actúa a través de la oración, ¿no? El segundo ejemplo no tiene que ver tanto con esa persecución supuesta que Pablo sufrió en Éfeso por ser fiel, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy en día están sufriendo en el mundo por ser fieles al Señor y no tirar la toalla? También nosotros podemos sufrir persecución por ser fieles. Si lo somos, de verdad, pues nos pueden ridiculizar por lo que sea, ¿no? Por tu manera de pensar sobre ciertos temas, nos pueden ridiculizar, De hecho, a veces no decimos nada para que no nos rechacen, ¿no? Pues no nos gusta. Pero hay que estar dispuestos, como Pablo, a que te azoten 5 veces, 40 veces menos uno, 40 latigazos menos uno, ¿no? Hay que estar dispuesto a esa clase de sufrimiento, si es que llega, no es que uno lo busque, si llega sabiendo que hay un pero, Dios interviene. En el segundo ejemplo no es un tema de persecución, es un problema de la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. ¿Sabéis que la iglesia en Corinto, Pablo le mandó una primera carta? Bueno, dicen que la que estamos leyendo es la cuarta y que hay 2 que se han perdido en el camino, ¿vale? Pero bueno, para no liarme con esto, la primera carta que le escribe, la sabéis, él tiene que corregir, empieza muy bien dando gracias a Dios por los corintios, pero luego tiene que corregir un montón de cosas y es muy duro con ellos. Empieza con lo de que tienen celos y hay grupitos en la iglesia y unos dicen que son de tal y otros dicen que son de cual y son carnales, les llama carnales por esos celos, por esos grupitos. Tiene que corregirlos. Luego habla del pecado sexual del capítulo 5, ¿os acordáis? Ese hombre que se acostaba con su madrastra y que a los corintios les daba igual, miraban para otro lado, no pasa nada. Los tiene que corregir.
luego por lo sacrificado a los ídolos, luego porque en el culto había desorden. Bueno, ¿qué pasó? Pues que no les gustó la carta a los corintios, normal, no pues les dio caña. Entonces ahí empieza a haber una tensión entre la Iglesia y Pablo, ¿no? Algunos parece que cuestionan la autoridad de Pablo para mandar aquella carta, y ahí, si leéis toda la carta, vais a ver cómo él continuamente hace alusión a esas cartas, se defiende y tal. Y en ese contexto empieza a explicar, en el capítulo 2, otra historia de sufrimiento. Cuando llegué a Troas, capítulo 2, versículo 12, para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta, tuve oportunidad de predicar, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, fijaos la expresión de nuevo del dolor, ¿no? De Pablo, no tuve reposo en mi espíritu. Fijaos si fue fuerte el dolor de Pablo, que no pudo ni siquiera aprovechar la oportunidad para predicar. El misionero de los misioneros, teniendo la puerta abierta para predicar, no pudo predicar porque estaba ansioso, estaba angustiado. De hecho, cogió el ave y siguió para Macedonia, lo pone. Que partí para Macedonia, me despedí de ellos y me fui. No pudo. Y cuando llega a Macedonia, ya hemos leído lo que hemos leído. Cuando llega a Macedonia, ¿sabéis por qué sigue el camino a Macedonia? Lo dice el texto que hemos leído. Porque no encontró a su hermano Tito. ¿Por qué quería ver a Tito? Porque Tito venía de la reunión de iglesia de los Corintios, en la que se estaba cociendo todo ese tema de la relación de la iglesia con Pablo. Así que Pablo estaba como, da la impresión, un poco desesperadillo. No había WhatsApp, no había internet, no había nada, por conocer las noticias de si esa carta que él envió había roto la relación de los corintios con él, o si ya no le querían, o qué. Estaba sufriendo. Eso igual a otro le daría vergüenza decirlo, pero Pablo lo dice aquí claramente. Y se va a ver si se encuentra con Tito, porque Tito estaba viniendo de Corinto, yo tengo el mapa en mi cabeza, volvía de Corinto hacia Filipos, hacia el norte, y Pablo va desde Turquía por Troas hacia Macedonia y parece que se encontraron en Filipos. ¿Qué nos dice esto de este tema? Oye, que se puede sufrir. Que la Iglesia, en las relaciones unos con otros, es otro motivo de sufrimiento. A veces sufrimos porque nuestras diferencias, se puede sufrir en el ejercicio del ministerio, se puede sufrir. Y se puede sufrir mucho, porque incluso uno, como Pablo, pues dejó de hacer algo que hubiera hecho normalmente porque estaba muy tocado, quizás esos miedos que dice el capítulo 7, ¿no? Quizás esos miedos. Ahora, ¿qué encontramos aquí en cuanto al consuelo de Dios? Fijaos en el versículo 14 del capítulo 2, después de explicar que me fui para Macedonia, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? El pero, el más es como un pero a Dios gracias, es el recolmo de la espiritualidad, ¿no? Los que queramos ser espirituales tenemos que poder llegar ahí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y luego en el otro texto de 7:5, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con la venida de Tito, sino con el consuelo con que vosotros le habíais consolado a él, y dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. De manera que me regocijé aún más. Necesitaba Pablo para su consuelo saber que era amado por los corintios. A pesar de que no les hubiera gustado la carta, les hubiera sentado mal, su miedo era ese, ¿no? Y la gran noticia que trae Tito es que les hizo saber el gran afecto, llanto, vuestra solicitud por mí, ¿no? Dice Pablo, así que me regocijé, ¿no? Y esto también nos enseña en cuanto a esta historia. Primero, que es posible el sufrimiento,
Segundo, que hay un pero Dios también interviene en esta clase de sufrimiento. También Dios interviene, en este caso intervino a través de su colaborador Tito. Por eso hemos dicho antes que no es bueno que nadie esté solo sufriendo, sino que tengamos nuestro colaborador, nuestros hermanos que oran, nuestros compañeros en la tribulación y en la consolación. Dios consuela y consuela a través de los hermanos que confirman el afecto, ¿no? Nos tenemos que confirmar el afecto. Yo no soy muy dado a eso, la verdad, así que me siento lo digo con la boca pequeña, no soy muy como de expresar. Pero hemos de aprender o hemos de hacerlo, porque a veces en los problemas que podamos tener, lo que necesita alguien que está sufriendo es que se le confirme en el amor hacia él, ¿no? Por último, el último ejemplo es el del aguijón, que ya lo hemos leído. El aguijón en la carne es el último ejemplo. Este es un sufrimiento inespecífico. El primero es por ser fiel. El segundo es por tema de relaciones unos con otros. Este del aguijón no se sabe. Pero lo que vemos aquí es que el Señor le contestó, no lo voy a repetir porque ya lo hemos leído. El Señor le contestó frente a esa clase de sufrimiento: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y claro, eso significaba para Pablo que el Señor no le iba a quitar el aguijón. No, todo esto nos está enseñando una verdad, y es que no siempre eliminar el sufrimiento es la solución, porque Dios no lo hace. Nosotros en esta sociedad en la que vivimos, lo que queremos es, te duele la cabeza la aspirina y es normal, ¿eh? Si te duele algo, esto, pero muchas veces se oyen consejos, ¿no? Cuando estás sufriendo en un trabajo, pues déjalo trabajo. Bueno, a lo mejor hay que dejarlo, ¿eh? Pero no debería ser la primera recomendación, que ¿por qué te estás sufriendo? ¿Qué está pasando? ¿Es el jefe? ¿Eres tú? Igual te lo estás tomando demasiado a pecho, yo qué sé. O sea, habrá que aprender a sufrir también, ¿no? O vamos a ir eliminando todo lo que no... Oye, con mi mujer me llevo mal, pues la dejo, porque para que me haga sufrir, la dejo, me voy con otra que también te hará sufrir. Claro, porque, bueno, y viceversa, ¿eh? No me quiero meter con las mujeres. O sea, ¿la solución a nuestro problema de sufrimiento es eliminar la causa del sufrimiento? Pablo sufrió, pero Dios está presente, Dios le acompaña, Dios le enseña, Dios interviene, pero Dios le libra, a veces le libra, Dios a veces no le libra, pero le da una noticia que le tiene que servir para su consuelo, como esta que estamos ahora. Bástate mi gracia. Porque justamente por tu sufrimiento, debilidad le llama ahí, es que yo puedo trabajar en ti, que es una cosa que necesitas. Las personas orgullosas no admitimos el trabajo de Dios. Y Dios nos quiere, lo pone en esta misma carta, transformar de gloria en gloria. Entonces, a veces el sufrimiento es necesario. Y Dios lo permite porque es necesario, pero no nos va a dejar tirados, porque va a usar eso. Tampoco digo ni siquiera que sea su voluntad el sufrimiento. Digo, va a utilizar el dolor, el sufrimiento, para trabajar en nosotros lo que Él quiere trabajar, porque Él sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Él sabe dónde yo cojeo, dónde yo flojeo. Y a lo mejor hay un tipo de dolor que ahora tengo y que lo tengo que pasar y punto. Pero no y punto y resignado y ahí, qué mala vida tengo. No, esperando en Dios, buscando a Dios, viendo cómo Él es capaz de esa situación tan dura, convertirla en, pues aprendí a confiar en Dios y no en mí. Pues esa enseñanza del primer ejemplo es lo que Pablo entendió, ¿no? Por último, ¿para qué nos consuela? Esta es la parte más corta, ¿eh? ¿Para qué nos consuela? Eso sí que lo dice el texto que hemos leído. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿No? Esto
nos vuelve un poco a esa cuestión de la iglesia, ¿no? Del compañerismo. Pero yo diría que no solo de la iglesia. O sea, ¿tú sabes lo que es tener a Dios, el Dios de toda consolación contigo? Si eres orgulloso no lo sabes, pero si eres humilde sí que lo sabes. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo grande que es? ¿Por qué dice Pablo, bendito sea Dios? Porque lo es, ¿no? Y el Señor nos está diciendo por medio de esto es que esa consolación que nosotros tenemos, ese refugio constante, esa presencia de Dios, toda esa enseñanza, esos privilegios que tenemos de ser transformados para ser mejores, no es solo para nosotros, no es solo para mí, para yo tener esa experiencia y decir bendito sea Dios, yo tumbado en la playa allí solito. No, es para poder yo consolar a otros por medio de la misma consolación con la que Dios me ha consolado a mí. ¿Lo habéis leído, no? Es como, y se repite un montón, no hemos leído todo el texto, pero se repiten como 8 veces la palabra consolación y 6 la de tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿A quién estás tú consolando en este momento? Que la vida cristiana no es individualista. No venimos aquí para que Dios nos satisfaga. Mira que hoy se nos ha dicho, somos importantes para el Señor y nos ama y nos consuela, y es cierto. Pero nosotros no somos lo más importante. Primero, Dios es lo más importante y el primero que tiene que ser alabado. Pero luego es que estamos aquí para los demás. Estamos aquí para pensar si podemos. Habrán circunstancias en la iglesia, en la vida de gente que conoces, que está sufriendo, y aquí dice que tú y yo estamos para poder consolar a esa gente con la misma consolación con la que Dios nos ha consolado, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y eso nos lleva a los grupos pequeños, que vamos a empezar en septiembre. Los habíamos aparcado por el alfa. O sea, necesitamos un espacio en el que cada uno de nosotros, evidentemente si quiere, no es obligatorio, pero si quiere, es muy importante, pueda compartir, pueda abrirse como Pablo, pueda decir que tiene miedo, pueda decir que tiene conflictos por fuera y pueda recibir el consuelo de los demás, la oración de los demás, la experiencia del otro que le dice, pues a mí cuando me pasó esto, el Señor me enseñó esto y igual a ti te va bien. Eso es un anuncio para septiembre. Pero ahora que estamos con el alfa, no solo para los hermanos en la fe. ¿Qué hace la gente que no conoce al Dios de toda consolación para consolarse en las cosas importantes de la vida? ¿Qué hace? Habrán cosas muy buenas, ¿eh? Solidaridad, viajes solidarios. ¿Sirve en lo profundo? Si creemos en que Dios es el experto supremo, quien no tiene a Dios en esa experiencia del consuelo, no tiene el consuelo que tiene que tener. ¿Se entiende? Porque le falta a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, si Dios es la respuesta, ¿por qué no hablamos de Él para que la gente le conozca? Yo ahora estoy más emocionado con esto por lo de la campaña, ¿eh? Espero que me dure, pero nosotros tendríamos que ser así todos, porque Dios es el Padre de misericordia y el Dios de consolación. Bendito sea Él. Amén.